El párrafo 129 al 136. Vamos a ver, este párrafo lo vamos a dividir en tres partes. Primero, los primeros tres versículos, vamos a encontrar la actitud de David con relación a la palabra, a la Torá. Eso es lo que tenemos. Y enseguida tenemos 4 peticiones. Vamos a ver. Y por último tenemos una reacción de él ante la apostasía de la gente que no estaba apegada a la Torá. Vamos a iniciar pues con las 3 actitudes. En el versículo 129 dice él: maravillosos son tus testimonios, por eso los conserva mi alma. Entonces la primera actitud de David es exaltar, es expresar su regocijo, su alegría por los testimonios. En hebreo es edit, testimonios, que son reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. Entonces encontramos aquí una primera actitud. Es un hombre que se regocija en la palabra. Esa es la actitud de él con relación a la palabra. Y tomamos este versículo de una manera en que David está exaltando, David está diciendo lo personal. Es algo muy personal de David. Es algo que él dice lo que siente con relación a la palabra. Es muy importante también para nosotros ver por qué está en esta actitud. David expresa así porque realmente siempre había estado en contacto con la palabra del Todopoderoso. Recordemos que en el tiempo de David no se conocían más escrituras. Ahora pues, David solamente tenía la Torá. Y tenía cerca de él entonces a los sacerdotes, a los levitas, que eran sus instructores. Pero aprendimos la semana pasada también que había momentos que él no tenía acceso por el trabajo, por la actividad del reino. Él entonces simplemente tomó la palabra y estudiaba. Y ese es el resultado. Entonces la primera actitud que vemos es maravillarse de los testimonios del Eterno. ¿Usted y yo nos hemos maravillado de lo que estudiamos en esta semana? ¿Usted leyó algo de Génesis, algo de Jueces o algo de un profeta y está admirado o admirada de eso que recuerda? Porque esto es lo que dice David: maravillosos son tus testimonios, las reglas de conducta que atestiguan tu voluntad.
Por eso dice, los conserva mi alma. Encontramos una porción en el libro de Isaías, capítulo 8, en el versículo 19 y 20 dice: y cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que musitan y susurran, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos? A la instrucción y al testimonio. Si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Necesitamos que el día esclarezca sobre nosotros. Cuando la gente, en lugar de buscar la instrucción, se refugian en falsas ideas, se refugia en falsas religiones. Eso es lo que estamos viendo aquí con el profeta Isaías. En lugar, fíjense bien, aquí dice, en lugar de buscar al Eterno, dicen, cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos. Hay gente que vive consultando a los muertos y a los adivinos que musitan y susurran. Entonces dice Isaías, responded, pregunten. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos? Podemos ver esto cotidianamente. Nuestros semejantes todos los días están buscando un refugio. Entonces, dice Isaías, pregunten, ¿por qué la gente no consulta a Dios? ¿Por qué los vivos van a consultar a los muertos? A la instrucción y al testimonio. Si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Tenemos nosotros que despertar, porque no estamos exentos de todas estas influencias. No estamos fuera del lugar. También podemos ser influenciados si nos alejamos de la instrucción. En cambio, David, que él estaba apegado, aferrado solamente a la instrucción, él podía decir, maravillosos son tus testimonios, por eso los conserva mi alma. No hay otro camino. No hay caminos, solamente el camino del Eterno. Ahora, la segunda actitud de David es: la explicación de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra misma explica, la palabra misma instruye. Ustedes se acordarán que en clase anterior hicimos uso de 2 Timoteo capítulo 3, donde el rabino Shaul decía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir. La misma palabra instruye, la misma palabra explica,
La misma palabra aconseja. Esto es entonces lo que entendió David cuando dice, la explicación de tus palabras, ahora dice, alumbra, hace entender a los simples. La palabra misma es bondad, es verdad. La misma palabra del Eterno. Dice la Escritura que cuando el Eterno llegó al monte Sinaí, el monte relampagueaba, para empezar. Es decir, la palabra del Eterno llegó a ser una iluminación. Y está escrito esto en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Repitió Mosé este gran acontecimiento a la segunda generación. Dice, esta es la bendición con la cual Mosé, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Y dijo, el Eterno vino de Sinaí y desde Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos de Cadocín, con una Torá de fuego en su diestra para ellos. Con una Torá de fuego. La misma palabra es fuego, es luz, porque la palabra del Eterno tiene ese poder de purificar la vida del ser humano. Y eso lo comprobó pues David. Por eso esa actitud de él, de decir, la explicación de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, quiere decir que aún una persona que no haya tenido la virtud, la oportunidad de conocer las primeras letras, a eso se entiende. El Eterno no deja a nadie en fuera. El que no conoce las letras puede oír, puede escuchar, puede ver. Entonces no hay pretexto alguno para justificarnos y decir, es que no sé leer, es que no puedo leer la palabra. La palabra del Eterno se hace manifiesta en la naturaleza, en las cosas que palpamos y en las cosas escritas. El Eterno quiere que todo mundo sepa sus atributos. Por lo tanto, aquí encontramos entonces cómo el Eterno llegó al monte Sinaí, cómo iluminó el valle donde el pueblo estaba asentado, donde el pueblo estaba ya preparado para escuchar. Ellos vieron, ellos escucharon, fueron testigos de ese incidente tan importante. Por primera vez, la congregación, que en hebreo se conoce como Kehilá o Cajal, esa multitud de gente que se reunió aquel día en que Mosé los convocó para recibir la instrucción. Entonces la Kehilá se reunió y desde el monte Sinaí el Eterno anunció su palabra
La palabra produjo truenos, relámpagos. Cómo el Eterno manifestó su gloria, su poder sobrenatural en ese lugar. Y los hijos de Israel estaban tan maravillados y tan asustados también. Estaban tan aterrados por todo ese acontecimiento. Y fueron los testigos presenciales. Continuemos la tercera actitud de David con relación a la palabra. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Se entiende cuando él dice abrí mi boca, pero ahora lo que pensamos, lo que cuestionamos es ¿qué hizo David cuando abre la boca? Comió, pronunció palabras, cantó. ¿Qué es lo que pudiera darnos a conocer con respecto a esto? Y enseguida dice suspiré. Y esta palabra nos hace entonces a buscar la palabra original, que es la palabra hebrea shafá. Esa es la palabra shafá. ¿Qué significa esto? Significa beber, significa inhalar con ansias, significa también aspirar. Y hay una palabra final que puede ser la más correcta, es la palabra tragar. Es decir, algo que masticó, algo que comió, abrí mi boca y bebí, inhalé con ansias, aspiré o tragué. Quizás no es muy usual la palabra tragar. No es común, al menos aquí en México. Sí se usa, sí se dice, pero a veces usamos más el eufemismo. El eufemismo, que quiere decir palabras más cómodas. Entonces, si usamos esta expresión, pues, shafá, quiere decir que David estaba masticando, como si estuviera masticando la palabra, y porque era de gusto, porque era su satisfacción. Él mismo dice, porque anhelaba tus mandamientos. Es como pensar que tenía en su presencia un rico pastel. Así él consideraba la escritura. Los mandamientos, que son mitzvot, que quiere decir reglas divinas en la esfera de una vida apartada, propuesta por Dios. Podemos entonces entender que era una satisfacción para David comer la palabra. No solamente mirar la palabra, sino comer la palabra. Porque así como los alimentos que nosotros ingerimos, esos alimentos producen nuestra vitalidad, nos proveen vitaminas, con lo cual nuestro cuerpo se mantiene sano. Asimismo es la palabra. La palabra del Todopoderoso
es esencial para nuestra existencia como creyentes. Jeremías capítulo 15 dio esta expresión en el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh eterno Elohim Sebaot. Repasamos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Bueno, no quiere decir que él era afecto al libro, al pergamino, sino esencialmente el contenido del pergamino. La instrucción del Eterno llegó a ser como alimento para Jeremías, igual que a David. Esa palabra sostiene. Y recordemos que Yeshua también enfatizó esta aclaración. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, después de este versículo encontramos 4 peticiones de David. Ahora vamos a ver 4 peticiones. La primera petición se encuentra en el 130. Vuelve tu rostro hacia mí y concédeme tu gracia. La primera es: vuelve tu rostro hacia mí. Esto nos da una imaginación. David había desviado del camino. Nos hace recordar, en cierta manera, su historia. En el tiempo cuando el Eterno no lo estaba mirando, y después de su arrepentimiento, después de haber regresado, haber hecho lo que se llama en verdad una teshuvá, entonces él dice: vuelve tu rostro hacia mí. Quiero que me veas, quiero que me atiendas, quiero que me escuches, quiero que tu rostro se muestre hacia mí. Concédeme tu gracia. Y la palabra gracia viene del hebreo haneni. Haneni, que quiere decir bondad, favor. Y más cuando le dice al Eterno, de hecho este es el significado, haneni, cuando le dice a Dios: por favor, Dios, inclínate hacia mí. ¿Por qué le suplica esto al Eterno? ¿Por qué no es David que se debe de inclinar al Eterno, sino que le dice: inclínate hacia mí? Porque nuestro Dios es todopoderoso, está sobre todas las cosas. Y cuando David expresa esto es porque se siente como un ser inferior, y el Todopoderoso está en las alturas. Entonces le dice: por favor, inclínate hacia mí. Vuelve tu rostro hacia mí, concédeme tu favor. Como acostumbras
con los que aman tu nombre. Así que esto recordó la vida de Abraham, recordó la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de Mosé, recordó la vida de Josué, recordó la vida de Samuel, que el Eterno se acercó a todos estos hombres. Encontramos en el Salmo 33, 18. Dice: he aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esto es lo que daba énfasis. Enfatizaba pues que el Eterno nunca dejó de mirar a aquellos que andaban en sus mandamientos. Y por lo tanto, esta es la primera petición que expresa al Eterno. La segunda petición la hallamos en el siguiente versículo, es el 133, y dice: afirma mis pasos en tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Una vez que hizo que el Eterno tuviera misericordia de él y empezó a caminar en las sendas del Todopoderoso, ahora sabía que andar en los caminos del Eterno es como el ser humano que crece y necesita que sus pies se afirmen. Y entonces dice: afirma mis pasos en tu palabra. Quiero que mis pies caminen, transiten con seguridad, con precisión en tu palabra. Qué importante es que nosotros entonces conozcamos la palabra desde su origen. Y David nos hace enseñar a nosotros que tenemos que iniciar desde el principio hasta el final. Y cuando él dice: afirma mis pasos, porque inició él estudiando, conociendo la instrucción de la Torá. Y por alguna razón el Eterno le permitió vivir en esa época. Líbrame de la opresión del hombre, así guardaré tus preceptos. Líbrame de la opresión. La palabra que encontramos aquí, padá, podemos nosotros ver su significado: separar, preservar, rescatar, redimir. Esto es lo que determina pues esta petición. ¿Qué es lo que él desea? Separarlo de la opresión, preservarlo de la opresión, rescatarlo de la opresión, redimirlo de la opresión. ¿De quién? Del hombre. Del hombre que no sigue los caminos del Todopoderoso. El hombre que no fija sus pensamientos en el Eterno. Llegan a ser un obstáculo también. Y de eso él dice: líbrame de la opresión. Así guardaré tus preceptos. En el tiempo en que estamos viviendo, podemos nosotros encontrar tres palabras
La primera es la tolerancia. La segunda es el pragmatismo. Y el tercero se llama, o la tercera palabra se llama relativismo. ¿Qué significa esto? La tolerancia permite de todo. Pragmatismo dice que es una teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, religiosa o social o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Es como decir, bueno, lo que diga la mayoría, como piense la mayoría, así como la mayoría entiende lo que digan los demás. El ser humano depende más de un conjunto de teorías. Primeramente vamos a hablar lo religioso. En el aspecto religioso a veces se dice, ¿por qué aquel grupo tiene muchos miembros? Aquel grupo tiene numerosos miembros. Entonces creo que es la verdad que publican. Eso es lo que se llama pragmatismo. La gente se va más, se inclina más por los resultados que hay y no por la palabra. A veces el ser humano consulta los resultados. Entonces dice, yo me uno con la mayoría. Yo me voy con el tal líder, el tal personaje, porque tiene mucha congregación, tiene muchos miembros. Y si miramos hoy en día el mundo en que vivimos, podemos nosotros ver la situación de que hay tantos grupos religiosos en el mundo, hay tantas religiones que poseen numerosos miembros, si se puede decir millones de miembros. El pragmatismo sería, me inclino a cualquiera de ellos porque son la mayoría y creo que tienen la verdad. Ese es un error muy grande. Y si nosotros observamos, pues, esta instrucción dice, líbrame de la opresión del hombre. Porque en cierta manera, esos grupos sociales, religiosos, grandes en el mundo, empiezan pues a manipular las conciencias y por lo tanto el hombre dice, renuncio a esto. Somos la minoría, es una minoría, no puede ser. Si tuviéramos la verdad, seríamos la mayoría. Pero dado que no es la verdad, y eso se representa pues en los resultados de la enseñanza. David dijo, líbrame de la tolerancia, líbrame, es como si dijera, líbrame del pragmatismo, líbrame de lo relativo, el relativismo. Así guardaré tus preceptos.
Hombres en la historia de la Escritura nos afirman, nos enseñan, nos instruyen que debemos personalmente corresponder, caminar, transitar con el Eterno, sin necesidad de ver a la derecha, a la izquierda, de grupos. Recordemos las palabras de Josué, conocido en hebreo como Yehoshua: yo y mi casa serviremos al Eterno. Estimados amigos, hermanos, tenemos que tomar una decisión muy seria con respecto a la Escritura. Si la mayoría desecha la Escritura, si la mayoría desecha la Torá, la instrucción, usted y yo no debemos desechar. Si el mundo entero empieza a alejarse de las instrucciones, y de hecho hoy en día empieza a abundar mentalidades donde dicen: necesito yo que alguien me enseñe, porque esa persona no tiene el deseo, el ánimo de estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muchas personas esperan que haya iluminados para poder entonces seguir ese iluminado. El único iluminado de nosotros es el Todopoderoso, el autor de esta Escritura. David acudió al Eterno. No le dijo: Eterno, a ver, necesito que me digas en qué yeshiva debo de estudiar tu palabra. Es como decir hoy en día: necesito un buen seminario para ir a cursar, para ir a estudiar la Biblia. Tenemos entonces que David fue directamente al Eterno. Y tenemos la cuarta petición que nos da. Dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Esta es la cuarta petición que tiene. Que resplandezca tu rostro sobre tu siervo. Quiero tu presencia. Quiero tu Ruach HaKodesh sobre mí, que me ilumine. Está buscando ser entendido, porque la luz del Eterno es la que nos saca de la duda, de la oscuridad. Si nosotros encontramos, o si nosotros buscamos en el libro de Números, en la bendición sacerdotal, hay algo importante que tenemos que notar en este personaje, que fue Moshe, que recibió la instrucción para dirigirse al sacerdote Aarón. Y le dice de esta manera, capítulo 6, en el versículo 24, 25 y 26, dice: precisamente de parte del Eterno, habló el Eterno a Mosé diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles: el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. El sacerdote Aarón tenía el ministerio.
el deber de bendecir al pueblo. Cuando se dio este mandamiento, se encontraban en el monte Sinaí. Ahí estaban las tribus, y en medio de las tribus estaba el Mishkan, que más adelante se tradujo como tabernáculo, y que no es la palabra correcta. Lo correcto es pronunciarlo en su original, Mishkan. Las tribus estaban asentadas de 3 en 3. 3 hacia el oriente, 3 hacia el occidente, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur. Entonces, el Mishkan estaba en medio. Y por lo tanto, Aarón podía levantarse y bendecir cada tribu. Y pronunciar esta bendición, sobre todo, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es una bendición general. Pero ahora, el deber de cada hijo del Eterno es pedir esa bendición. David, no conforme con esto, que pudiéramos decir, bueno, pues ya el Eterno ya dio la bendición a través de Aarón o a través de un descendiente de Aarón. No conforme con eso, él mismo solicitó al Todopoderoso: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, es decir, las normas sociales que rigen la conducta del individuo como miembro de la sociedad. Corresponde pues personalmente a cada uno de nosotros pedir la bendición del Todopoderoso y decirle: Padre, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sobre tu sierva. Y que sea ese propósito esencial de obedecer los mandamientos. No solamente que el ser humano se convierta simplemente en un solicitante para bienes materiales, para la salud. Resplandece sobre mí que tenga buena salud. Tu rostro resplandezca sobre mí para que tenga buena economía, etcétera. Y que excluyamos la palabra es el peor error. Tenemos que empezar con la palabra. Decirle: Padre, resplandece sobre mí. Quiero entender tu palabra para cumplir tus mandamientos. Y así podemos agregar nuestras peticiones personales que siguen, ya sea la salud, ya sea la economía, el trabajo, etcétera. Y por último tenemos el 136, que no forma más una petición, sino una reacción. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardan tu Torah. David llegó a ser padre de familia y varios de sus hijos desobedecieron al Eterno. David tuvo problemas
en el reino con el pueblo. Era difícil el reino de Israel. Pero dentro de su dolor que expresa aquí, no es porque lo hayan rechazado, no era porque en cierta manera se hayan burlado de él, o en ciertas cosas trataban de hostigarlo por su fe en el Eterno, diciendo: ¿dónde está tu Dios? Con relación a padecimientos. No. Su principal dolor con respecto al pueblo, sino porque no guardaban la palabra. Eso era lo que le dolía tanto a David, que el pueblo no obedecía las instrucciones. El pueblo no hacía por obedecer cada uno de los estatutos, cada uno de los preceptos. El pueblo estaba más acostumbrado a imitar a las naciones, las culturas, la vida de las demás naciones. Estaban más inclinados a imitar sus religiones, sus dioses. Y eso le causó tristeza a David. Entonces aquí tenemos una reacción: porque no guardan tu Torah. Y tenemos un ejemplo ahora muy claro para ilustrar la vida de David. Finalmente tenemos en Lucas capítulo 19. ...41 al 44 dice: Yeshua, cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella, y diciendo: oh, si tú hubieras conocido siquiera en este día lo conducente a la paz, al shalom, pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, la ciudad amada. Jerusalén, que tenía el templo. Jerusalén, que albergaba los sacerdotes, que albergaba los tiempos festivos. Estaban ahí. Y sin embargo, lo que le dolió a Yeshua es que ellos no obedecieron. Independientemente del rechazo que tuvo Yeshua en la vida, fue menospreciado, desechado, le tildaron que tenía demonios. Cuántas cosas pasó Yeshua. Pero eso no fue lo relevante de su reacción cuando lloró. No lloró porque lo rechazaban, porque lo amenazaban, porque no. Lloró porque Jerusalén no recibió la palabra. Jerusalén no entendió el cumplimiento profético, porque no estaba al tanto con las instrucciones, porque no se aferraban a las instrucciones, sino a las tradiciones. Y las tradiciones, en lugar de llevarlos
conduciéndolos al camino de la Torá, fueron alejándolos. De tal manera que llegó la visitación. El día que el Eterno visitó a Jerusalén enviando a Yeshua, Hamashiach, no pudieron reconocerlo como tal.